el problema de la proporcionalidad no está también en lo que he dicho antes, pero también aquí. Porque la naturaleza de este tipo de delitos contra bienes jurídicos, como les decía, la seguridad vial, son delitos de peligro, ¿ok? Que el legislador eleva a la categoría de doloso. No cuestiona, pero lo hace. Lo eleva a la categoría de doloso. Por tanto, en naturaleza, esos delitos son delitos culposos con resultado lesivo. O, si no hubiese ese resultado lesivo, son delitos culposos sin resultado lesivo. En el primer caso, sería entonces un delito de peligro abstracto, concreto, esperemos, o sería un delito de peligro abstracto, puro. Desde esa visión, entonces, este análisis implica que aumentar la intervención punitiva del Estado en este tipo de delitos no solamente es desproporcionada en el ámbito de la proporcionalidad que el Tribunal Constitucional se hace cargo, sino también desde un punto de vista penal. Porque no podemos olvidar que la naturaleza de ese delito es en sí misma una decisión que ha tomado el legislador. ¿Correcta o no? ¿Político-criminalmente discutible o no? No quiero entrar a eso. Lo que digo es, todos sabemos que esto es de esta forma. ¿Cómo es posible entonces que a una persona que borracha ha lesionado, no nos pongamos en el peor de los casos, ha lesionado a otra, vaya a tener una limitación en sus derechos de tal magnitud que le impide, que le obligue a cumplir 1 año de cárcel, a pesar de cumplir con los requisitos que la ley establece para darle una salida alternativa a la cárcel? Cuando entendemos entonces que hay problemas y cuestiones constitucionales de gran importancia, de gran calado, pero también de orden penal, no podemos más que saludar este tipo de sentencias. Ahora con cierto rubor en mi caso, porque me siento bastante ofendido por el Tribunal Constitucional, no en lo personal, sino por sus decisiones actuales muy polémicas, a propósito de la educación y el lucro, que quizá podemos conversar después, pero que de todas formas conviene profundizar más allá de la composición del Tribunal Constitucional. Ayer se discutía aquí muy interesantemente sobre esa cuestión, de la Corte Constitucional en vuestro caso, porque la conformación de ese Tribunal Constitucional puede ser discutible, pero en algo que en Chile por lo menos estamos de acuerdo algunas personas, es que la institución Tribunal Constitucional, por lo menos en nuestro país, debe permanecer. Por ejemplo, para este tipo de cuestiones, la modificación, y voy terminando, la modificación del acceso a un Tribunal Constitucional y no a la Corte Suprema por vulneración de garantías constitucionales es también muy nuevo. ¿De qué año será eso, Emilio? ¿2006? ¿2005? 2005. Y la modificación implica lo siguiente, en muy breves términos, que las personas o el juez puede interponer una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad sobre una norma. Esa norma puede ser declarada, de hecho, perdonen la imprecisión, sobre un precepto legal. Hay una discusión, el nuevo gordiano de la justicia constitucional chilena, precepto legal. Sobre un precepto legal aplicable en un juicio actual. ¿Ok? Esa acción de inaplicabilidad por inconstitucional tiene efectos interpares. Además, es decir, cada vez que se aplican estas normas, y por eso el Tribunal Constitucional desde enero a esta fecha, bueno, hasta la última vez que miré, llevaba más de 30 sentencias en el mismo sentido, ha llevado que incluso si ustedes ingresan a la página, que también se las recomiendo, del tribunalconstitucional.cl, y ven estos datos, pueden hacerlo en el buscador, se darán cuenta que desde la primera sentencia sobre esta materia del Tribunal Constitucional hasta la última, lo único que cambia es el nombre de las partes. Nada más. Y lo justifica el Tribunal Constitucional, por cierto. ¿Cierto? Más, no hay una cuestión de preceptos, que aquí se estaba, que se discutía hace un rato atrás, sino que tiene que ver, y el tribunal así lo declara, teniendo en cuenta, en consideración, que son los mismos argumentos, se dan por reproducidos los de la sentencia tal. Así. Pues bien, si nosotros, y cierro, tenemos en consideración todos estos elementos, ¿cómo no va a ser importante entonces que
desde la doctrina, desde la dogmática penal, tan cercana al derecho constitucional por lo demás, desde la dogmática penal se pueda profundizar en los argumentos más democráticos de este tribunal, para que no solamente desde una visión constitucional, sino también pura y técnicamente penal, se pueda adecuar a sentencias. Ni siquiera voy a usar ni siquiera voy a usar el término metafísica, al que yo tengo mucho aprecio y valoro muy profundamente, ni siquiera voy a decir justicia, sino a sentencias racionales, que es lo que podríamos esperar como mínimo en un Estado democrático de derecho a propósito de la Judicatura Nacional. Esa es la importancia de lo que les vengo yo a contar. Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, doctor Cardoso, por la intervención. Invitamos ahora a un egresado ilustre de esta casa de estudios, el doctor John Jairo Castro Calvache, quien disertará acerca de la garantía de la non reformatio impeius. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes para todos. Es en esta oportunidad un gran placer volverme a encontrar con mi tan querida Academia Nariñense. Un caluroso saludo y agradecimiento a las directivas de la Universidad de Nariño por la organización de este evento. En particular al doctor Leonardo Enríquez, decano de la Facultad de Derecho, y al doctor Omar Cárdenas, director del Centro de Investigaciones y Estudios Sociojurídicos de nuestra universidad, por haberme extendido la cordial invitación para presentar en esta oportunidad algunas inquietudes, producto de un seguimiento a algunas decisiones de la Corte Suprema de Justicia en punto de la garantía a la non reformatio impeius. Debo decir, para iniciar esta conferencia, que es también un gran motivo de agrado poder compartir la mesa con no solo personas que valoro mucho, sino que han sido mis maestros en la formación, como el doctor Juan Carlos Lagos y el doctor Miguel Córdoba, de quienes recibí mucho durante mi formación en el pregrado y también en el posgrado, y por supuesto en este momento es un gran motivo de orgullo poder estar con ellos acompañado en esta mesa. Tal parece que las cuestiones procesales relativas a la interposición del recurso de alzada suscitan preocupaciones en diferentes escenarios.
Ya quedó aquí demostrado con la conferencia que pudimos escuchar del profesor Miguel Córdoba en relación con la problemática que se suscita en relación con el recurso de alzada y el derecho a la impugnación. Esa es, por supuesto, una arista, tal vez de las más actuales e importantes, del problema del recurso de apelación o del recurso de alzada. Sin embargo, en esta oportunidad, quiero yo presentarles a ustedes otra arista relacionada con ese mismo recurso de alzada, y es la problemática que deriva de la garantía a la no reformatio in peius o reforma no peyorativa en nuestra legislación procesal penal, en particular después de entrada en vigencia la Ley 906 del año 2004. Recordemos que esta garantía implica un seguro, entre comillas, para aquel apelante único que presenta el recurso de alzada y limita las posibilidades del juez de segunda instancia para no afectar el sentido de la decisión que ya se había emitido en primera instancia, esto es, no agravar la situación de ese apelante único. En eso consiste esa garantía fundamental que se encuentra consagrada en nuestra Constitución política y, por supuesto, ha venido siendo reproducida en nuestra legislación procesal penal ya desde la Ley 600 e incluso anteriormente con el Decreto 2700 del año 91, la Ley 600 del 2000 y se reprodujo también en la Ley 906 del año 2004. Y la metodología de este trabajo va a ser la de presentarles a ustedes a manera de un termómetro o seguimiento de lo que ha sido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en estos últimos años en relación con el desarrollo de esa garantía fundamental. ¿Por qué razón? Porque no se trata solamente la garantía de la no reforma peyorativa de una protección a un derecho fundamental o a un derecho de primera generación, a una garantía de libertad. Hoy en día, sobre todo con las lecturas un poco más autoritarias de la Constitución política, incluso permeadas por quienes creen que la Constitución no tiene solo derechos o garantías de protección, sino mandatos de criminalización, pues hay quienes llaman la atención respecto a la posibilidad de que con la aplicación de la garantía de la no reforma peyorativa se terminen transgrediendo o afectando otra clase de garantías también constitucionalmente protegidas, como la justicia o los intereses de las víctimas. En ese sentido, entonces, en particular, el principio de legalidad puede verse afectado cuando quiera que, por cuenta de las decisiones de los tribunales, se impongan condenas inferiores al estándar mínimo establecido por el legislador. Entonces, ¿de qué manera deben abordarse los correctivos frente a esas situaciones de hierros judiciales en segunda instancia? Se supone que, por vía de la garantía de la no reformatio in peius, la decisión de primera instancia, aunque haya sido proferida de manera irregular, beneficiando al procesado más allá de lo que la ley le permite, no podría ser tocada por la segunda instancia en contra de los intereses de esa persona que es apelante único. Se supone que ese es el escenario normal de aplicación de la figura. Sin embargo, vamos a ver cómo la Corte Suprema de Justicia solo de alguna manera se ha mantenido fiel a la aplicación de la figura en ese sentido y en otros casos ha permitido que su jurisprudencia ceda a los mandatos de garantizar o a los reclamos por garantizar el derecho de las víctimas o, en otros casos, las pretensiones de justicia. La justicia material, entonces, es una preocupación recurrente
para la sociedad y la administración de justicia, sobre todo si se considera que por mandato de nuestra Constitución política, este es un valor que se constituye en un axioma fundante del ordenamiento jurídico colombiano y un fin esencial del Estado, tal como lo consagra el artículo 2 de la Constitución política. De ahí deriva que el funcionario judicial deba efectuar pronunciamientos completos y de fondo sobre todas las pretensiones de las partes en el proceso, así como también deba efectuar un correcto juicio de subsunción para aplicar la norma que regula cada caso concreto, todo lo cual se constituye en manifestaciones de la justicia material consagrada en la norma superior. Sin embargo, dado que la actividad judicial es un producto humano y por ello falible, no resulta extraño pensar que las sentencias no siempre cumplan con esos mandatos, por lo que deviene necesaria la reflexión sobre el remedio judicial para tales dislates. En principio, la medida idónea para superar esa dificultad es la activación de los recursos ordinarios y extraordinarios por la parte insatisfecha. Pero inmediatamente surge la pregunta de si esos recursos pueden usarse en contra de la pretensión de quien los impetra cuando se advierte que el hierro de la decisión impugnada implica el otorgamiento, al margen de la ley, de un beneficio o posición privilegiada a favor del recurrente por parte del juez de instancia. Ello resulta especialmente conflictivo si se considera que el ejercicio de los recursos se hace por parte de un sujeto procesal con la intención de mejorar su suerte en el proceso, por lo que la posibilidad de obtener una decisión que le haga perder lo ganado en primera instancia podría generar un efecto negativo frente al ejercicio de la alzada, lo que se constituiría en una forma de afectar el derecho de acceder a la administración de justicia, así como el alcance de la doble instancia, que como se sabe, hacen parte del debido proceso consagrado en los artículos 29 y 31 de la Constitución política y en el artículo 14 también del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual integra nuestro bloque de constitucionalidad. Al respecto, recuérdese que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-291 del año 2006, le dio a la garantía a la no reformatio impeius la categoría de derecho fundamental, lo cual hace su aplicación más problemática cuando afecte las expectativas de otros sujetos procesales, por ejemplo, los de las víctimas. La Corte se pronunció en estos términos, vale una corta cita de ese pronunciamiento judicial. Dijo la Corte: revisada como ya se hizo la línea jurisprudencial que sobre el tópico subexamen existe, es claro que la naturaleza de la no reforma en peor del apelante único constituye una garantía constitucional de primera generación, sujeta al amparo por vía de acción de tutela y que su aplicación goza de un valor adicional que le hace superar otros valores como la legalidad de la pena. Es decir que, en palabras de la Corte Constitucional, la garantía a la no reformatio impeius sería un valor de superior aplicación o de superior valor frente incluso al principio de legalidad. Pero vamos a ver cómo se ha desarrollado ello en la jurisprudencia del otro órgano de cierre de la justicia ordinaria, que es la Sala Penal de la Corte Suprema. De igual manera, no deja de ser preocupante que la falta de aplicación correcta de la ley en un caso concreto puede perjudicar los intereses de las víctimas en el proceso, principalmente si se considera que nuestra Carta Política consagra su derecho a la reparación integral de conformidad con el contenido del numeral cuarto del artículo 250 numeral sexto, y el Código de Procedimiento Penal les otorga una serie de facultades para materializar sus derechos a la verdad, justicia y reparación de conformidad con el contenido del artículo 137 de esa codificación adjetiva. Por ello, resulta de especial trascendencia preguntarse por la forma en que se resuelven los hierros cometidos por los jueces de primera instancia cuando un apelante único manifiesta su interés de mejorar su situación por vía del recurso, pero el ADQUEM advierte que para corregir el error habría que afectar la expectativa del recurrente de obtener un mejor resultado, pues ello es necesario para ajustar la decisión a la legalidad y a la justicia. Para ello, se tendrá en cuenta entonces que a partir de la Ley 906 del 2004, se dijo por parte de la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte que el contenido de esta garantía se amplió frente al contenido de la misma figura en la consagración de la Ley 600 del año 2000. Y ello en atención a la lógica misma del sistema penal acusatorio que lleva a tener unas consideraciones especiales. Ustedes pueden apreciar en la imagen que está frente a ustedes una gráfica de una línea jurisprudencial. Vamos a hacer la presentación a manera de una línea jurisprudencial en donde vamos a ir comentando algunos de los casos y ustedes podrán apreciar en dónde se pueden ubicar esas decisiones de la Corte.
Se trata de responder a un problema jurídico planteado de la siguiente manera. ¿Puede la segunda instancia ajustar los hierros de la primera instancia cuando la decisión haya infringido el principio de legalidad y para ello requiera afectar los intereses del apelante único? Tenemos obviamente las dos respuestas de esa metodología. Una de ellas es no, la segunda instancia no puede mejorar la situación del apelante único para ajustar a derecho la decisión incorrecta emitida por la primera instancia, y en el otro extremo, al lado derecho de ustedes, encontramos la posibilidad de que ello sí sea así. Entonces, partimos de un supuesto, y es que las sentencias anteriores a la vigencia, durante la vigencia de la Ley 600 del año 2000 y la codificación anterior a esa norma, digamos que la Corte tuvo una jurisprudencia pacífica en punto de que no era posible al juez de segunda instancia corregir los hierros por parte del juez de primera instancia que impliquen una afectación del principio de legalidad siempre que hubiese apelante único. Y digamos que revisada esa jurisprudencia se tiene una línea casi constante de la Corte en ese sentido, y no habían excepciones. Partimos entonces de ese punto para ver qué ha pasado en relación con la Ley 906 del año 2004, que como sabemos pues le da un protagonismo mucho mayor a las víctimas dentro del proceso penal y que como quiera que instaura dentro del procedimiento penal colombiano un esquema de partes, pues hace también unas modificaciones a esa consideración. Entonces, la primera decisión que conviene comentar en ese escenario es una decisión de la Corte que ustedes la pueden apreciar a su izquierda. Es la sentencia con radicación 11.836 del 2001, en donde, al amparo del procedimiento vigente para esa época, se sostuvo que por regla general el ADQEM no puede empeorar la sentencia condenatoria contra el apelante único, por lo que en dicho pronunciamiento se redosificó una pena impuesta por el Tribunal Nacional. Estamos hablando de esas aciagas épocas en donde en nuestra administración de justicia se aplicaba la llamada justicia regional, que era o la llamada también justicia sin rostro. En su momento, se redosificó, decía, una pena impuesta por el Tribunal Nacional que elevó a 128 meses y multa de 3.090.000 pesos, una condena que por parte de un juez regional se había impuesto de 144 meses de prisión y multa de 2.600.000 pesos. Entonces aquí hay una situación particular, y es que en la primera instancia se impuso una pena de 12 años, 144 meses, y la multa era de 2.600.000 pesos. En segunda instancia se decidió reducir la condena materialmente a 128 meses, la de privación de la libertad, pero se elevó la condena, la pena de la multa a 3.990.000 pesos. Se trataba de delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. En este caso, la Corte dijo, aunque se pueda evidenciar que el Tribunal Nacional redujo la privación de la libertad en 16 meses, su decisión agravó la condición del apelante, por cuanto en la primera instancia solo se había incrementado un total de 3 años a la pena inicial en virtud del concurso con el delito de concierto para delinquir. Más o menos, podríamos decir, eso fue como que si por el delito de tráfico de estupefacientes se hubiese impuesto una pena de 9 años y por el concierto para delinquir se agravó, se impuso una pena adicional por 3 años, lo cual daba el total de 12. Mientras que la segunda instancia, aunque partió de un extremo punitivo menor, lo que hizo fue aumentar un total de 5 años por el mismo concurso. Con ello, concluyó la Corte que se había afectado la garantía, la no reformatio impellos, fíjense ustedes, incluso con la particularidad de que la pena materialmente se redujo, pero la Corte concluyó que se había afectado la garantía, la no reformatio impellos, al redosificarse la pena para dejarla en un total de 12 meses. ¿Por qué razón concluyó la Corte que se había afectado esta garantía? Porque el concurso, la pena mayor por el concurso no fue en segunda instancia de 3 años, sino de 5 años, lo cual llevó a que se redujera la condena, incluso imponiéndose una pena menor a la que inicialmente había sido impuesta en primera instancia, quedando entonces la pena total para esta persona en un total de 112 meses, ratificando con ello que la no reformatio impellos es una garantía que cobija la imposibilidad de agravar las penas, las cuales, según la subregla de esa sentencia, no solo se extienden a la privación de la libertad, sino además a la pena de multa.
Se reiteró la línea en otras decisiones, como la 46789, 45792, 46614 y otras que ustedes no las ven ahí por ser simples reiteraciones de la línea. Seguidamente, se profiere una importante sentencia que es de tutela del 11 de febrero del 2003. En esa sentencia, con radicado 12.889, la Corte expresamente señaló que la garantía a la no reformatio in peius no está integrada por la condena a la indemnización de perjuicios, toda vez que el artículo 31 de la Constitución Política y la norma procesal anterior, que es el artículo 214 de la Ley 600 de 2000, consideraban que lo que no debía ser objeto de desmejora en la segunda instancia era la pena, solo la pena, la cual evidentemente no contenía la indemnización, pues su fuente es eminentemente resarcitoria de acuerdo con el contenido del artículo 1494 del Código Civil. En esos hechos, básicamente lo que se trataba era de una persona que fue condenada en primera instancia a pagar unos montos de indemnización de 800 gramos oro a favor de los padres del occiso y 500 gramos oro a favor de la hermana de este. Se trataba de un delito de homicidio culposo. Y en segunda instancia se modificaron esos montos a 500 gramos oro para los progenitores y 200 gramos oro para la hermana. En este caso, el defensor apeló la determinación, lo cual dio lugar a que el tribunal, la segunda instancia, revocara la condena al pago de los perjuicios materiales y modificó lo concerniente a los perjuicios morales, llevándolos entonces a 1000 gramos oro para cada uno de los perjudicados en mención. Esta postura de la Corte, señalando que se extendía la garantía de la no reformatio in peius hasta aspectos como el mencionado, se reprodujo también en otras decisiones, como la de radicación 14093 del 2003 y la 22411 de mayo del 2006. Por eso, en la gráfica ustedes pueden apreciar esos pronunciamientos más hacia la derecha, significando con ello que en algunos casos se admite la afectación de la situación del apelante único, pero en todo caso sin afectar la tasación de la pena realizada en primera instancia. Digamos que alrededor de esa inmodificabilidad de la pena, estrictamente hablando, la Corte ha construido una jurisprudencia que empieza a mantenerse de manera sólida. Esta tesis se mantuvo hasta el año 2007, donde mediante una sentencia con radicado 26129, la Corte se ocupó de analizar un caso en el que la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia conoció vía apelación de una resolución de acusación proferida por la Fiscalía Segunda delegada ante el Tribunal Superior de Medellín, en donde, en virtud de un recurso en el que el acusado cuestionaba la valoración probatoria de esta última, tras lo cual aquella decidió desatar la alzada, incluyendo una circunstancia de agravación específica para el delito de prevaricato por omisión, la cual no fue considerada por la primera instancia. En esta decisión, la Corte decidió por primera vez aplicar por favorabilidad el contenido del artículo 20 de la Ley 906 del 2004, que amplió el contenido de la garantía comentada, haciéndola aplicable no solo a las penas impuestas en la sentencia, sino también a los autos o resoluciones de la Ley 600 que resuelven cuestiones previas, por lo que decidió redosificar la pena, inaplicando el agravante agregado por la Fiscalía delegada ante la Corte por haberse violado con ese acto la garantía a la no reformatio in peius. Vale la pena señalar que aunque similar limitante se venía imponiendo por vía jurisprudencial desde 1999 a las fiscalías que obraban como funcionarios ad quem dentro del esquema de la Ley 600 de 2000, la misma no se hacía desde la perspectiva de la no reformatio in peius, sino solamente para evitar la vulneración de otras garantías como la contradicción y la segunda instancia. Motivo por el cual, para efectos de esta presentación, se considera esta decisión del 2007 como una decisión hito respecto de este escenario constitucional. Este criterio se reiteró en el año 2010 cuando la Corte se ocupó de un recurso de casación en donde advirtió que la Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, vía recurso de alzada, revocó oficiosamente una preclusión de investigación a favor de quien recurrió tal decisión en punto de otros delitos por los cuales sí fue llamada a juicio. En este caso, la Corte estimó que esta revocatoria respecto de algo no pedido por el apelante también es una forma de violar la garantía comentada, aunque no se haya llegado a la sentencia todavía, pues la decisión fue adoptada por la Fiscalía en el marco de la Ley 600 del 2000. Con posterioridad, mediante erradicación 33101 del 2012, el Alto Tribunal se ocupó de resolver un caso en donde, entre otras cosas, la segunda instancia